La nueva propuesta por parte del gobierno de Biden para el control migratorio en la frontera sur está centrada en identificar y eliminar más rápidamente a aquellas personas que representen un riesgo de seguridad para los Estados Unidos. Esto implica rechazar las solicitudes de asilo de una manera más rápida y acelerar las deportaciones, especialmente para aquellos que puedan suponer un riesgo para la seguridad nacional y pública. Si bien esta medida se describe como dirigida a un grupo pequeño de personas, su implementación plantea ciertas preguntas sobre cómo es que van a determinar quiénes son los que representan realmente un riesgo y qué medidas pueden tomarse para garantizar que se respeten los derechos humanos y el debido proceso durante la evaluación y la deportación. Pues es muy importante seguir de cerca cómo se desarrolla esta propuesta y cómo esto puede afectar a los migrantes que buscan asilo en los Estados Unidos. La seguridad nacional es una preocupación legítima, pero también son los derechos y la humanidad de quienes buscan refugio en un país extranjero. La regla dice que aplicaría a un grupo pequeño de personas, en específico para quienes puedan suponer un riesgo para seguridad nacional y pública. Esta medida se toma en un momento en el cual la inmigración es un tema caliente de cara a las elecciones de los Estados Unidos el próximo noviembre, mientras que los republicanos están criticando constantemente a la administración de Biden por este tema y haber empeorado la situación de la frontera sur. Desde las filas demócratas progresistas se pide más atención y protección a los inmigrantes. Pero ¿qué es lo que va a cambiar con esta nueva regla? ¿Quiénes se verán afectados? La regla, expuesta por el Departamento de Seguridad Nacional, afectaría a aquellas personas que se cree que han cometido delitos graves, pues de este modo expone que se aplicaría a condenados por delitos particularmente graves, todo lo que sea relacionado con terrorismo o que hayan participado en la persecución de otros. También incluye a aquellos para quienes existen motivos razonables para considerarlos como un peligro a la seguridad de los Estados Unidos. Esto en sí no es un cambio sustancial, puesto que actualmente ya existe la ley federal que recoge la negación de asilo en Estados Unidos para quienes ellos consideran una amenaza pública. Pero aquí existe un punto clave en la reforma. Es el cuando ocurre la negación de asilo. Hasta ahora, cuando alguien llegaba a la frontera, simplemente se le detenía. Y si solicitaban asilo, pasaba un tiempo largo hasta que se estudiaba su caso y si se determinaba que el solicitante había cometido delitos, se le detenía para su posterior deportación. Según la nueva regla propuesta, ahora los agentes de migración de la frontera, que son los que atienden los casos en su etapa más inicial, ahora ellos podrán determinar si una persona tiene o no causa de asilo, o decidir si el detenido es una amenaza. En específico, esto se dará en una etapa inicial del proceso de asilo que se llama evaluación de miedo creíble, y esto ocurre unos días después de que alguien sea detenido en la frontera. Según el derecho internacional y de Estados Unidos, cualquiera que llegue al país puede solicitar un asilo. Para que se les conceda, deben de demostrar que sufren persecución o temor a ser perseguidos en su país de origen, puede ser por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular, o una opinión política. Y es aquí cuando entra esta evaluación de miedo creíble, en la cual se exponen las razones por las cuales se solicita el asilo. Hasta ahora, tras esa fase previa, el caso podía pasar a un agente de asilo, y si era necesario, ante un tribunal de inmigración, el cual decide si el solicitante permanece o no en Estados Unidos. El proceso para finalmente ser asilado puede durar años en los tribunales de inmigración que están muy saturados. La mayoría de las personas que lo solicitan no califican para obtenerlo, y en el camino, explicaron en el departamento, se detiene y expulsan a quienes tienen antecedentes. Pero ahora los agentes en frontera podrán considerar en esta entrevista inicial si las personas tienen antecedentes penales o vinculados sin pasar por esos trámites, y la decisión lleva a negar la entrada,
y esto se procederá a su deportación expedita en ese momento. Actualmente la agencia no dio cifras sobre cuántas personas son las que podrían verse afectadas. Según ellos, era pequeña. En general, los defensores de la inmigración ya se han mostrado muy reacios a cualquier medida que busque hacer más difícil esta evaluación inicial y creíble, pues, del miedo. Más que todo por ser el de la entrevista un momento de alta vulnerabilidad tras sobrevivir a un viaje largo y peligroso hasta llegar a Estados Unidos. La regla propuesta que se ha publicado es un paso más a los esfuerzos continuos para garantizar la seguridad del público estadounidense, identificando y eliminando más rápidamente a aquellas personas que pueden presentar un riesgo de seguridad y que no tienen la base legal para permanecer en el país, fue lo que afirmó el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Él afirmó que seguirán tomando medidas, pero fundamentalmente solo el Congreso puede arreglar todo lo que coincide en que es un sistema de inmigración fallido. Más de 6 millones de migrantes han sido detenidos tratando de entrar de forma ilegal a los Estados Unidos durante este mandato de Biden. Sin duda se trata, pues, de una cifra mayor que las administraciones anteriores, tanto de Donald Trump como las de sus antecesores, Barack Obama y George Bush. Si bien, pues, alcanzaron un nivel de récord en diciembre de 2023, los cruces fronterizos bajaron en los últimos meses. Todo esto en gran parte debido a las aplicaciones de la ley por parte del gobierno mexicano. Además, ya el gobierno de Biden había anunciado el año pasado otra norma mucho más amplia que la que están anunciando ahora para restringir el asilo. La regla hizo que fuera extremadamente difícil para los migrantes que llegaron directamente a la frontera sur obtener asilo, a menos que usaran una aplicación del gobierno para programar una cita o que ya hubieran intentado buscar protección en otro país, en su camino a los Estados Unidos. Con el tema migratorio sobre el tapete electoral, se espera que antes del 5 de noviembre el gobierno sopese una acción más amplia para restringir más la inmigración en la frontera sur.